Juan 5, en los versos 1 al 9, el día de hoy, un encuentro con una persona, un paralítico en el estanque de Betesda, en un lugar llamado Casa de Gracia. Y vamos a leer los versos 1 al 9, después oramos y comenzamos. Dice así: Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y había en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos se encontraba una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo: no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. En el verso 1, en esta porción, se nos comienza dando este contexto de lo que sucede. Dice: después de estas cosas, Jesús había viajado a Galilea. De hecho, la semana pasada dijimos que Jesús estaba en Judea, quería ir a Galilea y le era necesario pasar por Samaria. Ahora, en esta porción, él ya fue a Galilea, ya tuvo un encuentro con una persona muy importante que le pide una sanidad para su hijo y él le sana a distancia. Y luego en este capítulo dice que había una fiesta, no sabemos cuál, si Purim o Pascua o Pentecostés, pero era una fiesta de peregrinación, era necesario que vinieran de nuevo a Jerusalén para celebrar esta fiesta. Y realmente la fiesta en particular no es tan relevante. Lo que es relevante e importante es dónde sucede y lo que sucede. ¿Dónde sucede? Dice: hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo, ¿qué? Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Este lugar, Betesda, es un lugar que, ha sido descubierto por arqueólogos en el área norte del templo en Jerusalén. Mi esposa y yo pudimos hace como 5 años viajar a Jerusalén y estuvimos justamente en ese lugar, en ese estanque de Betesda, que es como una tipo alberca triangular, donde desde tiempos de Jesús se usaba esa alberca para poder lavar los animales, particularmente las ovejas, antes de llevarlas al templo para los sacrificios y demás. Se dice que en un día normal este lugar tendría una concurrencia de unas 300 personas, pero en tiempos de, peregrinación o de fiesta, quizá más de 2,000 hasta 3,000 personas, algunos comentan, se juntaban en este espacio. Este grupo de gente era un grupo de gente en particular. El texto en el verso 3 nos dice: había una multitud de, ¿qué dice? Enfermos, verso 3, enfermos, ¿qué más? Ciegos, cojos y paralíticos, hasta ahí. Era un ambiente peculiar, un ambiente específico, gente con una gran necesidad. Creo yo que siempre que en la Biblia nos encontramos con este tipo de personas, este tipo de personajes, ciegos, paralíticos, sordos, cojos, mancos, etcétera, lo que eso representa es importante porque tiene un sentido espiritual también. La Biblia nos identifica espiritualmente con este tipo de personas. Espiritualmente estamos ciegos, no podemos ver la realidad espiritual a menos que Dios abra nuestros ojos. Somos sordos, no podemos escuchar a menos que el Señor abra nuestros oídos. Antes de conocerle, antes de que Él se revelara y abriera nuestros oídos, te decían algo acerca de la palabra de Jesús y como Fer nos platicaba, pues no entendía absolutamente nada, ¿verdad? Solo entendía una cosa, que no tenía lo que necesitaba para entender. y es eso, ciegos, sordos, paralíticos o cojos. Esto nos habla de nuestra falta de habilidad, nuestra
el hecho de que estamos totalmente inhabilitados para poder caminar en el plan y el propósito de Dios. Que realmente solamente vivimos nuestra voluntad, pero no podemos hacer lo que Dios quiere que hagamos. Separados de Él nada podemos hacer. Y a menos que el Señor Jesús aparezca e intervenga en este tipo de condición espiritual, estamos completamente inhabilitados. Por eso Jesús va a un lugar lleno de este tipo de gente. Es ahí donde el Señor se acerca y me encanta el nombre de este lugar. ¿Recuerdas el nombre de este lugar? Betesda, que significa casa de gracia o casa de misericordia. Casa de gracia o casa de misericordia. Y creo que sin duda eso le pone el contexto y el ambiente a lo que vamos a ver en esta historia. Cómo la gracia y la misericordia de Dios aparecen y se demuestran en un lugar que está llena de gente enferma, un lugar lleno de enfermos. La gracia de Dios siempre se aproxima a la gente con mayor necesidad. ¿Me has escuchado quizá decirlo? La gracia es como el agua que en su curso va buscando las partes más bajas para traer sequedad y refrescar esas vidas que están rotas. Lo débil, lo roto, lo vil, eso es lo que Dios escoge para mostrar en ellos su gracia y su favor. Y dime si no, en este lugar podríamos pensar en un Betesda, ¿no? Un lugar lleno de gente con necesidad. Dice ahí entonces que yacía, se encontraba, verso 3, una multitud de enfermos. Esta palabra significa alguien sin fuerza para poder ayudarse a sí mismo. Otras versiones lo traducen como impotente. No puedes, no tienes la fuerza, eres débil, sin poder, estás necesitado. Nadie podía hacer algo por ellos. Eran ciegos, cojos, paralíticos. Dice que esperaban el movimiento del agua. Gente con mucha necesidad que estaban en ese lugar, no nada más porque pues ahí ahí hay que juntarnos y es un lugar agradable. No estaban ahí por gusto, estaban ahí por una gran necesidad. Esperaban, dice el verso 3, ¿qué cosa? El movimiento del agua. Esto es interesante. Algo sucedía en ese estanque, el agua se movía y el texto nos dice que la gente que se le atribuía el movimiento del agua al hecho de que un ángel, verso 4, descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano, dice, de cualquier enfermedad que tuviese. Y esto es bastante interesante, ¿no? Porque tú lo lees y dices, bueno, era así literalmente, sucedía, literalmente un ángel descendía, movía el agua y después de que movía el agua la gente se sanaba. ¿Es así como Dios sanaba a algunas personas o realmente esto era una idea que se tenía? ¿Qué era? Bueno, número 1, creo que Dios puede sanar de muchas maneras y Él no está sujeto a una forma solamente de sanidad, ¿cierto? En la Biblia te encuentras con que Dios en su soberanía y su multiforme gracia opera de diferentes maneras, diferentes sanidades, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Naamán, este hombre que estaba lleno de lepra, Dios lo sana porque fue mandado a lavarse, ¿te acuerdas? 7 veces en el río Jordán. ¿Para qué? ¿Quién sabe? Pero para ser sanado. ¿No? ¿Qué produjo esto? ¿Cómo sucedió su sanidad? No sabemos los detalles, pero fue sanado de una forma y con una instrucción extraña. En Hechos, en el libro de los Hechos, leemos también de personas que eran sanadas simplemente por la sombra, ¿te acuerdas? Del apóstol Pedro. Y no solo eso, sino por los paños o las toallas del sudor del apóstol Pablo. Como que guácala, pero pues wow, ¿no? Guácala y wow, ¿no? Que alguien fuera sanado de esa manera. Dios hace cosas que solo Él sabe, y su propósito es así. Alguna vez a un ciego lo manda que se lavara después de haberle puesto lodo en los ojos, situaciones incómodas, extrañas, medias raras incluso, y no te lo puedo explicar. Por una parte es posible que esto fuera así, porque para Dios no hay nada imposible y Él puede hacer lo que quiera, como quiera, cuando quiera, porque Él es Dios, ¿verdad? Sin embargo, también existe la probabilidad de que este movimiento del agua fuera debido a un brote como de un manantial subterráneo que de repente se activaba, ¿no?
y producía un burbujeo, de manera que la gente decía que era un ángel, y el primero en llegar a tocar esa como agua bendita, pensaban, se sanaba de inmediato. Algunos pensaban o proponen la idea de que pudiera ser como algún tipo de aguas termales o minerales, que tú sabes, se le atribuyen a veces a este tipo de aguas, pues como propiedades medicinales, ¿no? O que traen mejoría al estado de la gente. ¿Cuál es la verdad? ¿Era un mito? ¿Era real? ¿Sucedía? ¿No sucedía? La respuesta es, no, ¿quién sabe? Ahora la respuesta es, pues en 100 años yo te contesto, ¿sale? En 100 años te acercas conmigo, porque en 100 años vamos a estar en la presencia de Dios, espero. Ahí le pregunto al Señor y ya te digo qué fue. El punto es que había cientos de personas que tenían esto en la cabeza. Si yo soy el primero en bajar, si le gano a los demás, voy a conseguir lo que tanto anhelo, ¿no? En lo personal, al leer y platicar con mi esposa sobre esto, se me hace muy parecido a lo que el mundo te dice. Si tú llegas a ser el primero, si tú te esfuerzas lo suficiente, vas a obtener aquello que anhelas, ¿no? Pero tienes que ser el primero. Y estamos con este pensamiento de ganar, de ser unos campeones, ¿no? De llegar primero desde que son pequeños. Con mis hijos ya les he platicado bastante de ellos, y una de las cosas que siempre están jugando son carreritas, ¿no? Y quieren ser el primero, y si no ganan se ponen a llorar, y a veces pues yo uso eso como para, órale, el que se acabe primero la sopa, ¿no? Pues va a ser el ganador, y ahí están comiendo los pobres, ni les gusta la sopa, pero ahí están dándole. O igual cuando ya necesito que ya me obedezcan y nos vayamos y nos salgamos de casa, el primero en llegar a la puerta gana, ¿no? Y dejan lo que estén haciendo y van corriendo, porque hay mucho esto en nosotros, y la verdad que no solamente mientras somos bebés o niños, sino durante toda nuestra vida seguimos haciendo lo mismo, solo que ya no lo decimos así. Pero esa es la forma en la que funciona un poco el mundo, ¿no? Si soy el primero, si soy el que tiene más dinero, si soy el que se ve mejor, si soy el que tiene más éxito, si soy el que tiene más likes, si tan solo puedo yo ser el primero en llegar al agua, voy a obtener lo que necesito y voy a estar pleno, y voy a tener esa necesidad suplida, voy a estar satisfecho, pero es tan engañoso, porque el mundo le ofrece esta satisfacción al primero que llegue. Pero ¿quiénes son los candidatos? Al menos en esta alberca, ¿quiénes son los candidatos? Impotentes, son débiles, son incapaces, no pueden. Y ahí estamos, esperando el día que podamos lograrlo, que podamos ser los primeros, obtener lo que anhelamos, pero al final somos inútiles e incapaces de hacerlo. Y vemos esta multitud sintiéndose así. Pero Jesús entra, y entre toda esta multitud se encuentra con uno. A Jesús le gusta eso. Él, a veces sentimos que es la multitud, ¿no? A quienes habla. Y sí, a veces hablaba a las multitudes, pero de los encuentros más tremendos y poderosos del Señor es con individuos, en medio de las multitudes, con individuos. Y así el Señor hoy quiere encontrarse entre esta casa de gracia, la verdad, una casa llena de gente con una gran necesidad, ¿no? El Señor quiere hablar y acercarse, y dice el verso 5, había allí un hombre, un caso en específico, de un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. No es que tenía 38 años en ese lugar, tampoco es que tenía 38 años de edad, ¿no? Quizá era más grandecito, y hace un tiempo que estaba ahí. También lo vemos porque ya había intentado esto de correr, bueno, pues correr como va, de rodar, de hacer machincuepas para llegar al agua, ¿no? Dice que estaba enfermo hacía 38 años. ¿Por qué menciono esto de que era un paralítico, de que no podía caminar? Pues porque más adelante en el texto, como ya lo leímos, menciona que no podía llegar al agua debido a su condición, que tenía un lecho y que necesitaba pues ser ayudado, ¿no? Entonces, imagínate, 38 años, ¿cuántos lugares, cuántos doctores, cuántos diagnósticos, cuánto tiempo llevaría implorando por sanar? Porque algo fuera distinto. Y este hombre, con ese gran anhelo de volver a caminar, si es que en algún momento él podía caminar, pero estaba hacía 38 años enfermo, y es mucho tiempo sin poderte, digamos, valer por ti mismo, desplazar por ti mismo. Por supuesto, no tenía una silla de ruedas eléctrica o
de motor, ¿no? O cuando iba al súper no tenía carritos así bien fresas para hacer su súper, sino que era una persona que contaba solamente con un lecho. En ese tiempo, cuando una persona estaba en una condición así, era olvidado por su familia, era un tipo en una camilla, y si alguien quizá, o sea, dependía de la lástima de alguien, ¿no? Ah, mira, pobrecito, ¿qué llevarlo y traerlo y demás, pero no creo que tuviera demasiada movilidad. De alguna forma fue llevado hasta ese estanque, probablemente con la esperanza o quizá incluso la promesa de que en algún momento podría ser sanado con el agüita milagrosa, ¿no? Alguien le dio una promesa. Y el asunto es que ciertamente no puede llegar al estanque. Está ahí, ya llega, tiene quizá durante algún tiempo un poco de esperanza, pero no puede entrar. Ha intentado arrastrarse, pero pasa algo en ese día. Lleva un tiempo ahí y alguien le sale al encuentro. Otra vez, yo no sé cuántas personas había en ese lugar, pero Jesús va particularmente con este hombre y dice en el verso 6, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así hasta ahí. Jesús, ¿qué es lo que vio en él? Vio en él un interés por acercarse a Jesús, vio en él una mejor condición que la de los otros enfermos, vio en él, ¿qué vio en él? Lo vio tirado, ¿cierto? Jesús conocía su condición, bueno, Jesús es Dios, ¿verdad? Es omnisciente y él conoce la condición de todos realmente, pero en este caso no necesitaba echar mano de su omnisciencia para darse cuenta de qué onda con este brother, porque era evidente. ¿Cómo lo vio? Acostado, lo vio tirado y supo, yo creo por las condiciones, por el estado en el que se encontraba, que este hombre tenía mucho tiempo, era incapaz de sanarse, no tenía la menor idea de quién era Jesús. Esto nos habla tanto de nuestra condición, que realmente nosotros no estábamos buscándolo a Él, estábamos buscando otra alternativa para nuestra sanidad. Estábamos así imposibilitados. Nos ve el Señor en nuestra miseria, nos ve el Señor en nuestra condición, y me encanta lo que el Señor Jesús le dice y abre la conversación una vez más. Aquí viene el Señor Jesús abriendo la conversación con una sencilla pregunta. ¿Quieres ser sano? Una pregunta difícil, una pregunta extraña. No, Jesús le hace una pregunta sencilla, pero esa pregunta sencilla implica demasiadas cosas. De entrada, la verdad, pareciera incluso una pregunta casi, pues, obvia, ¿no? O absurda. ¿Quieres ser sano? O sea, ¿culparías a este hombre si le contesta, pues tú, ¿por qué crees que estoy aquí, señor? ¿No? O sea, ¿crees que me vine de vacaciones aquí con mis brothers? Pero la pregunta es muy válida, porque quizá este hombre ya se le había olvidado su condición, o sea, llevaba tanto tiempo en esa condición que ya se había quizá acostumbrado a vivir de esa manera, ¿no? Yo no sé si tú has conocido gente que está tan cómoda en su miseria presente, que lleva tanto tiempo viviendo así que no se dan cuenta de su condición y ya ni siquiera piensan en salir de ella. O si quizá les gustaría salir de eso, pero ya cuando se trata de dar pasos concretos, cuando se trata de tomar decisiones, realmente ya pues no quieren hacer nada, ¿no? Y el Señor por eso trae esta pregunta, ¿realmente quieres ser sano? Y el Señor podría estarte diciendo eso, ¿quieres ser sano, bro? ¿Realmente quieres que las cosas cambien? Es una pregunta celestial, ¿verdad? Que el Señor le pregunte, ¿quieres ser sano? ¿Qué implica si el Señor te dice quieres ser sano? ¿Qué implica? Que estás enfermo, ¿verdad? Que estás enfermo, ¿no? Ahora, ya me voy a veces un poco lejos, pero ¿te imaginas que este hombre le hubiera contestado sano? ¿Sano como de qué? ¿No? Yo aquí ya tengo mis cuates, ya tengo aquí mi lecho bien puesto, ya vimos más o menos quiénes son los que van más rápido que otros, ya hasta hacemos apuestas a ver quién va a llegar primero, ¿no? Se puso de ambiente el asunto ya aquí, Bethesda, Bethesda, ¿no? Ya tenemos un himno, ya tenemos nuestra televisioncita para ver los partidos y comunidad Bethesda. En Facebook, encuéntranos en Facebook, Twitter, redes sociales, Instagram.
Pero este hombre sabía que no solamente era paralítico, sino que era incapaz de hacer algo por ser sanado o mejorar su condición. ¿Cuántas veces no viene el Señor Jesús y nos dice, ¿quieres ser sano? Y me pongo a pensar, porque sucede, ¿no? ¿Quieres ser sano? ¿Sano como de qué? Si yo estoy bien. Digo, tuve una gripa la semana pasada, pero ya me sané, ¿no? Y el Señor va más profundo que eso, ¿no? Pero qué importante reconocer nuestra debilidad y nuestra condición, porque no es sino hasta que nosotros reconocemos que estamos enfermos que el Señor no puede intervenir y sanarnos. Mira lo que le contesta este hombre al Señor Jesús en el verso 7. Señor, le respondió el enfermo. ¿Qué le preguntó? ¿Quieres ser sano? Él le contestó, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Ok. ¿Contestó la pregunta de Jesús? Jesús no le preguntó, ¿puedes llegar al estanque? O, ok, se las concedo, ¿puedes ser sano? ¿No? Jesús no le preguntó, ¿quieres? ¿No? Porque, y el Señor Jesús me encanta que no le contesta, no te pregunté si puedes, ¿no? Te pregunté si quieres, mijo, ¿no? Qué bueno que el Señor Jesús no es como yo soy, porque las historias en la Biblia se leerían como, ¿qué onda con este Jesús, no? Pero Jesús es diferente. Él es santo, 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 diferente, diferente, diferente. Pero me gusta esto porque, sí, a través de la pregunta, ok, Él sabe lo que va a responder. Jesús ya sabe lo que le va a decir. Jesús ya sabe de esta justificación, de esta explicación de yo no puedo llegar al estanque. Y ¿sabes qué? Yo creo que Jesús quería que este hombre reconociera su incapacidad. Ya sé que estás enfermo, pero también tiene que ser para ti claro y evidente, no solo que estás enfermo, sino que no puedes hacer nada por cambiar tu condición. ¿Sabes eso? ¿Sabes que no puedes hacer absolutamente nada por cambiar tu condición? Es más, ¿sabes que has estado buscando cambiar tu condición en el lugar equivocado? Porque su respuesta revela dónde estaba su esperanza. ¿Dónde estaba la esperanza de este hombre? En el estanque, en que alguien lo llevara al estanque, en poder llegar primero al estanque. Pero el Señor quiere mostrarnos de esa manera realmente dónde está nuestra confianza. Entonces, este hombre ha asumido que su única esperanza de salvación está en llegar primero al agua. Qué importante notar esto. Cuando Jesús le pregunta, ¿quieres ser sano? Él no le contesta, no tengo cómo ser sano, sino que le contesta, no tengo cómo llegar al estanque. Esto revela mucho acerca de lo que él estaba pensando, porque la necesidad de este hombre, ¿cuál era? ¿Llegar al estanque? La necesidad de este hombre, ¿cuál era? Ser sano, ¿verdad? No llegar, en realidad no era llegar al estanque. Él pensó que llegar al estanque lo sanaría, pero su verdadera necesidad no era llegar al estanque, su verdadera necesidad era su sanidad. En otras palabras, el asunto es que a veces nosotros encerramos a Dios en una caja, pensando que la forma en la que Él nos va a sanar es la forma en la que yo creo que Él me va a sanar, cuando en realidad Él tiene otras formas de operar. ¿Cuántas veces tú y yo tenemos necesidades que pensamos que solo hay una manera en la que se pueden suplir, pero Dios tiene otra forma? De repente podría ser tu caso, que piensas que tu problema es que no tienes dinero. Es que no tengo dinero, ¿no? Y el Señor te da una instrucción y tú dices, o te hace una pregunta y tú dices que no tengo dinero, ¿no? Y a todos nos ha pasado, si tuviera más dinero, ¿no? Yo lo que anhelo, Dios te dice, ¿quieres estar satisfecho? ¿Quieres tener contentamiento? Señor, es que no tengo dinero. ¿Sí me explicó? No te pregunté si tenías dinero. Te pregunté si tenías contentamiento y estabas pleno y satisfecho en tu vida. Y pensamos que en realidad el dinero sería lo que me ayudaría a no estar estresado, no estar deprimido, vivir una vida tranquila, pero en realidad eso no es lo que necesito. Mi necesidad no es de dinero. ¿Qué pasaría si supieras que hay una manera de poder vivir con tranquilidad, seguridad, plenitud, sin necesariamente tener más dinero o tener dinero? ¿No la querrías? Sería maravilloso poderla tener, ¿no es así? Algún otro diría,
no, es que lo que yo necesito es tener una pareja, ¿no? El Señor te pregunta, ¿te sientes amado? Tú contestas, es que no tengo novia, ¿no? no te pregunté si tenías novia, te pregunté si quieres ser amado. ¿Quieres ser amado? Es que estoy bien feo, ¿no? No te pregunté la calidad de tu cara. Te pregunté si querías ser amado. Pero tú piensas que lo que necesitas para tener eso que el Señor te dice es una cosa distinta. ¿Qué pasaría si supieras que es posible saberte amado, aceptado, completo? Porque no me siento completo, no me siento completa, me hace falta alguien en mi vida, ¿no? ¿Qué pasaría si supieras que hay una forma diferente de sentirte pleno, aceptado y completo que no tiene que ver con lo que tú crees que tiene que ver? ¿Se entiende? ¿O ya está muy rascado? Es Él lo que necesitas. Y Él quiere hacerte ver en tu respuesta a su pregunta que Él es lo que necesitas, una vez más. Ahora, se me hace muy interesante porque creo que la respuesta de este hombre revela algo acerca de como su sentir. O sea, lo voy a explicar así. Cuando Jesús le dice quiere ser sanado, él le contesta, híjole, es que no tengo quien me lleve. Léase entre líneas, échame la mano, ¿no? Digo, yo no sé si el león cree que todos son de su condición, ¿no? Yo soy manipuladorzón, de repente con mis respuestas, oye, pues, échame la mano con... Pero pareciera un poco eso, ¿no? Que su respuesta podría parecer una indirecta. Si me llevas, entonces voy a tener lo que necesito. Y no nos damos cuenta que Jesús es quien quiere hacer la obra y Jesús es quien puede hacer la obra, pero queremos utilizar a Jesús para que Él cumpla mi plan anterior con el que yo pienso que mi necesidad va a ser satisfecha. Uso a Jesús como un medio para que entonces Él haga lo que yo creo que tiene que suceder. ¿Se entiende? En vez de descartar nuestro plan anterior cuando nos encontramos con Jesús, en vez de renunciar a lo que antes pensábamos que necesitábamos, seguimos buscando lo mismo, pero ahora ingenuamente añadimos a Jesús como la pieza clave que nos va a conseguir lo que queremos. Y en vez de simplemente decirle, Señor, sí, quiero ser sano, pero soy incapaz, haz lo que tú quieras. En lugar de decir eso, decimos, Señor, pues sí quiero ser sano y qué bueno que estás aquí, que eres poderoso porque ahí te va lo que necesito y lo que considero que es mejor que hagas en mi vida para que yo me sienta bien y lo decreto en el nombre de Jesús. Amén. Y uso a Jesús como un medio para estar satisfecho a partir de, ¿se entiende? Añadiendo a Jesús a mi idea de lo que creo que necesito en vez de rendirme y dejar que haga lo que yo necesito de su parte. Recibir. Pero miren el verso 8. O sea, a mí me encanta porque en el verso 8 Jesús no le da lo que este hombre pensaba que necesitaba, sino lo que realmente necesitaba, ¿verdad? Y le habla lo que necesitaba. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y aquí me encanta porque el verso 8, después de la respuesta del verso anterior de este hombre, si yo hubiera sido Jesús, le hubiera dicho... Respuesta incorrecta. No te pregunté si podías ser sano, sino si querías. Estás bien rana, carnal. Bueno, bendiciones, no entiendes. Pero el Señor Jesús no lo abandona y no dice, ay, ya sé que no puedes. Sino que le contesta y le dice, ok, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Qué onda con esto? No dijo la respuesta correcta y el Señor le dio lo que necesitaba a pesar de que no dio la respuesta correcta. ¿Qué significa eso? Que necesito dar la respuesta correcta para recibir lo que Dios me tiene que dar. Que Dios, a pesar de que yo no estoy más perdido y no tengo ni idea de lo que necesito, Él sí sabe lo que necesito y me da por su palabra lo que necesito y por pura gracia y por pura soberanía es que Él te sana. Es increíble el Señor en esto. Estas conversaciones son brutales. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y algo pasa en la vida de este paralítico porque
no lo culparíamos si después de escuchar esta frase él hubiera dicho, levántate, toma tu lecho y anda. No puedo y no puedo. Llevo 38 años intentándole y no más, no puedo. ¿Cómo me lo pides, no? Ni una de tres. Pero hubo algo dentro de ese hombre que le llevó a decir, ok, aunque es imposible que haga esto, si Jesús me lo está pidiendo, y en el siguiente verso vemos que al instante fue sanado y tomó su lecho y empezó a caminar. Y de alguna manera él entendió, aunque es imposible y ha sido imposible, llevo 38 años así, no he podido hacer esto, ¿sabes qué? Lo voy a hacer. Lo voy a hacer porque en esta ocasión ya no voy yo intentándolo en mis fuerzas, sino voy yo respondiendo a su instrucción. Y quizá tuvo una lucha interna, ¿no? Ay, ¿cómo me voy a parar si llevo 38 años y no he podido? De un lado su incredulidad, por otro lado, pues sí, pero ahora es Jesús quien te está diciendo que lo hagas, ¿no? Por un lado diciendo, llevo 38 años cargando este lecho en la incredulidad, y la fe del otro lado diciendo, bueno, pero ahora es tiempo de que tú cargues tu lecho. Ya no tu lecho te tiene que cargar a ti. Finalmente dice en el verso 9, me encanta, y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y lo único que hizo fue responder en fe a la palabra de Dios. Ya no se trataba de su incapacidad, ya no se trataba de su debilidad, simplemente se trataba en ese momento de lo que Dios dijo. No se trata de quién eres o lo incapaz que has sido. Si Dios está hablándote, entonces puedes hacerlo. No, pero es que no he podido, claro, porque separado de Él nada puedes hacer. Pero su palabra es lo que te capacita y te habilita para poder responder en fe a lo que Dios, sea lo que sea, te esté pidiendo que hagas. Y dice en el verso 9, entonces, al instante aquel hombre fue sanado. Y los tendones, los músculos, ¿te imaginas? Fue restaurado al momento. Me encanta, al instante fue sanado. No dice, y bueno, pues lo llevaron a rehabilitación durante un tiempo. Porque pues 38 años y de repente así como que pues párate, toma tu lecho y camina. Oye, brother, ¿no? Pero el Señor hace nuevas todas las cosas, amén. El Señor hace nuevas todas las cosas y su palabra hace nuevas todas las cosas y te hace una nueva criatura y te da un nuevo corazón. Y si dice que al instante se levantó, entonces fue así. Y tomó su camilla y anduvo. Hizo justamente lo que Jesús le dijo que hiciera. ¿Y sabes qué me pone a pensar? En el propósito de esta sanidad. Porque, ¿cuál sería el propósito máximo de esta sanidad? ¿Tú crees que Jesús dijo, hoy quiero hacer a alguien feliz? ¿No? Voy a ir a un lugar donde haya mucha gente triste y voy a escoger a uno para hacerlo feliz. ¿Tú crees que esa era la filosofía o era así como el Señor Jesús se movía para actuar? Es de acuerdo a su soberanía, por supuesto, pero también de acuerdo a su propósito, que es glorificarse a sí mismo. En otras palabras, el propósito principal de la sanidad de este hombre no es que él pudiera caminar y ser un feliz caminante, sino que él pudiera a través de esa sanidad testificar del poder y la compasión de Jesucristo, la gloria de Cristo Jesús. Esto, dice el verso 9, sucedió en el día de reposo. Y más adelante, cuando vienen a cuestionar a Jesús que por qué sana en el día de reposo, Jesús responde, mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. En otras palabras, yo soy el Señor del día de reposo. Dios no se detiene de obrar y de hacer salir su sol y de hacer sanidades y milagros y prodigios ningún día de la semana. Yo soy Dios y tengo el poder de sanar y tengo el derecho de sanar y quiero mostrar mi poder y todos los demás van a estar sentaditos observando en el día de reposo lo que yo puedo hacer en la vida de este hombre a quien le pido que se levante, tome su lecho y dé testimonio de mi poder y así apuntar a la gloria de Cristo. Porque todo es de Él, por Él y para Él. Y Dios puede rehabilitar, puede restaurar, puede sanar algún aspecto en tu vida, no para que tú seas feliz, sino para que las obras de Dios se hagan manifiestas y su nombre sea glorificado. Por eso el Señor le dice, levántate. Esto es,
sal de tu lamentable condición, situación, toma tu lecho, es decir, vive por encima de las circunstancias que antes te estuvieron atando y anda, da testimonio de mi amor. Y cada paso que este hombre habría de dar sería un testimonio del poder de Dios, del amor y la gracia de Dios. Eso es lo que Jesús le dice y lo que le permite hacer. Y es lo único que Él es el único que te puede hacer lo mismo a ti también, decir lo mismo y producir lo mismo en ti, hacerte salir de tu deplorable condición, levántate, hacerte vivir por encima de las circunstancias que por mucho tiempo fueron de cierta manera, toma tu lecho y dejarte vivir para dar testimonio, caminar en su amor. Al instante, verso 9, aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Todo de acuerdo, no a la respuesta correcta, no a que ese hombre era mejor enfermo que los demás, no a que ese hombre buscó a Jesús, sino de acuerdo a su soberanía. Y en esa sanidad, él no pudo jactarse y decir, miren, estoy sano, lo logré porque llegué primero, porque soy un campeón. Todo lo hizo Jesús de acuerdo a su misericordia. ¿Cómo salva el Señor Jesús? ¿De acuerdo a tu esfuerzo? ¿A ser el primero en llegar? ¿A ser el primero en lograrlo? ¿Qué dice Romanos 9:16? Romanos 9:16. No depende, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Casa de misericordia, casa de gracia. No se trata de tus esfuerzos, no se trata de que seas el primero en llegar, se trata simplemente de que escuches su palabra, que sepas y reconozcas tu condición y entonces puedas recibir lo que necesitas por su palabra. Levántate, toma tu lecho y anda. Y ese lugar, Betesda, casa de gracia, fue testigo del poder de la palabra y la soberanía, la gracia y la misericordia de Jesucristo en ese evento. Quiero concluir con la siguiente meditación o la siguiente idea. ¿Cuántos enfermos había en ese lugar? Pues dice que era una ¿qué? Multitud, un montón de gente. ¿Cuántos fueron sanados ese día? 1. ¿Y ese fue sanado porque fue el único que alcanzó a detectar a Jesús en el radar? No. Fue porque Jesús vino a él y se lo ofreció. Este cuate no tenía ni idea de su necesidad. No tenía ni idea de quién estaba ahí y no sabía que había una opción. La pregunta es la siguiente y la meditación es la siguiente. ¿Qué crees que hubiera pasado si en ese lugar donde había cientos de enfermos y necesitados, la gente en ese lugar le hubieran pedido a Jesús que les ayudara? ¿Qué crees que hubiera pasado si 5, 10, 20, no sé, 100, cientos, quizá 1000 personas vienen con Jesús y le ruegan que les sanara? ¿Qué crees que hubiera pasado? ¿Crees que Jesús les hubiera sanado? Por supuesto, porque Jesús dijo que aquel que viene a Él, Él no le echa fuera. ¿Qué hubiera pasado si hubieran venido y le hubieran dicho, Jesús, no sabemos qué onda con esta agua, no sabemos si se va a mover o no, pero vengo a ti porque quiero que tú me sanes? ¿Cuántas personas no pudieron haber sido sanadas ese día? Pero ninguno lo hizo. ¿Y sabes por qué nadie lo hizo? Porque toda la gente estaba poniendo tanta atención ¿en qué? En el agua, esperando el movimiento, poniendo su esperanza en el lugar equivocado, de manera que ignoraron completamente al único que podía cambiar su situación. Ignoraron completamente que el único que podía hacer algo por ellos estaba caminando en medio de ellos. Y sin duda esto es una imagen tan gráfica de lo que quizá pasa en las vidas de muchos de nosotros. Que cuando estamos en una situación, tenemos una adversidad, una prueba, una enfermedad, cualquier tema, estamos en una condición de necesidad, lo que estamos esperando es que Dios mueva las circunstancias. Y tenemos nuestros ojos puestos, en vez de en mirarlo a Él, en lo que el mundo dice que es la solución, esperando a que se mueva el gobierno, esperando a que se mueva los exámenes médicos, esperando a que haya algún cambio en la familia, que haya algún ajuste, algún movimiento en el trabajo, que haya
algún cambio en las relaciones, que algo se mueva, que algo pase. Y mientras estamos con nuestros ojos fijos en eso, ignoramos que Jesús está ahí en medio de nosotros y que Él es la única verdadera solución y el único que puede realmente intervenir y cambiar nuestra historia y sanar nuestras enfermedades. Y la vida se nos va esperando que algo pase y no pasa nada porque nuestra esperanza ha estado en el lugar equivocado y se nos van los años así. Mis hermanos, que Dios nos guarde de no poner nuestra esperanza en el lugar equivocado. Jesús ha estado ahí y Jesús ya está aquí ofreciendo lo que necesitamos en verdad, no lo que nosotros creemos que necesitamos, sino lo que en verdad necesitamos. No tienes por qué seguir esperando en el estanque de Betesda, incluso queriendo usar a Jesús para alcanzar el movimiento de lo que sea. Mejor responde a Jesús, míralo, Él está ahí, pon tus ojos en Él y trae tu necesidad a Él y puedes estar seguro que si vienes a Él, Él no te va a echar fuera. Y hoy es un buen día para venir a Él y responder correctamente la pregunta. ¿Cuál es la pregunta que el Señor te hace el día de hoy? ¿Cómo inicia la conversación y de qué se trata esta conversación el día de hoy? De una pregunta sencilla, después de lo que estás viviendo, la pregunta es... Sí. ¿Quieres ser sano? ¿Qué se contesta? No, pues lo que pasa es de que Nada de que lo que pasa es de que esté. La respuesta que tenemos que dar es sencilla, es... Sí, Señor, quiero. No le tienes que decir, pero es que no puedo. ¿Tú crees que eso era noticia para el Señor? ¿Tú crees que es que, Señor, lo que pasa es que yo no puedo? Pues ya sé que no puedes. Por eso no te estoy preguntando si puedes, sino si quieres. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres que las cosas cambien? Hay una solución. Déjame intervenir. Mi palabra es la diferencia. ¿Qué fue lo que trajo sanidad a este hombre? ¿Cuál fue el elemento clave que trajo una transformación permanente a la vida de este enfermo? Su palabra. Su palabra. El Señor Jesús abrió sus labios y le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y esa es la gran diferencia. Eso es lo único que va a poder permitirte esas tres cosas. Salir de tu deplorable situación, levantarte. Vivir por encima de las circunstancias que por tanto tiempo te han atado, tomar tu lecho. Y dar testimonio de su amor para la gloria del Padre, caminar, andar. Es lo único, su palabra. Es lo que necesitamos, amén. Padre, este lugar es Betesda, Señor, es una casa de gracia donde las historias de muchos de nosotros tienen que ver porque estamos así cojos, ciegos, paralíticos, enfermos y con una enorme necesidad de venir y encontrarnos no con un ángel que desciende y mueve el agua, sino con el creador de los cielos y de la tierra, el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, aquel que puede hacer nuevas todas las cosas simplemente con su palabra. Venimos a ti, Señor Jesús, nos encontramos contigo y escuchamos esta pregunta, ¿quieres ser sano? Porque pareciera que ya ni siquiera queremos, pareciera que estamos acomodados, Señor, desde hace tanto tiempo a una condición tan terrible, Señor. Y hoy una vez más abres la conversación y nos haces esta pregunta. Y queremos responder correctamente, no queremos traer justificaciones ni explicaciones, simplemente, Señor, sí queremos. Y si tú quieres ser sano, y si tú quieres eso, y sabes que Dios te ha hablado, alza tu mano y dime, yo necesito ser sano. Lo quiero. El Señor te ha preguntado algo. Y si quieres decirle, sí, yo lo quiero, entonces alza tu mano. Quiero orar por ti de una forma especial. Mantén tu mano arriba, quiero orar por ti. Señor, yo también levanto mi mano esta tarde, Señor, porque quiero y necesito que intervengas, Señor, en mi vida. Quiero ser sano, Señor. Por tanto tiempo he estado viviendo de una manera equivocada, con mi esperanza en el lugar equivocado, esperando que otra cosa suceda, Señor, cuando en realidad en ti es donde tienen que estar fijos mis ojos, Señor, pero ni siquiera tengo la capacidad de reconocer mi mayor necesidad, que eres tú, Señor. Creo que necesito una cosa cuando en realidad necesito
algo completamente distinto, Señor. Pero aquí estoy y con mi mano arriba te digo, quiero, Señor. Quiero ser sano, quiero que intervengas, quiero darte carta abierta para que hagas lo que quieras, Señor, en mi vida y transformes, Señor, mi vida con tu poder y con tu palabra. Gracias por tu soberanía que me eligió no en base a mis buenas respuestas, no en base a mi candidatura, sino en base a tu misericordia y a quién eres tú y a tu soberanía, Señor. Descanso en eso. Te agradezco, Señor, el poder escuchar tu voz. Y te bendigo, Señor, porque me has bendecido. Baja tu mano. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra que nos da instrucciones precisas sobre qué hacer, sobre cómo vivir. Permítenos salir de este lugar, Señor, habiéndonos levantado, habiendo tomado nuestro lecho y caminando, dando testimonio de tu amor. Guárdanos de no utilizarte como un medio para conseguir nuestros fines o buscar conseguir nuestros fines, cuando tú eres nuestra principal necesidad. Te necesitamos a ti, Padre. Sácianos y llénanos de tu presencia. Te lo pedimos, Señor. Tú eres nuestra mayor necesidad. Gracias por permitirnos meditar y ver esta conversación y también tener esta conversación contigo y responder correctamente a tus preguntas. Gracias por tu palabra. Te damos toda la gloria y toda la honra porque solo tú la mereces. En el nombre de Cristo Jesús, tu iglesia decimos, amén.